nuevamente, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, vamos a revisar algunas escrituras hoy día y yo desde luego le voy a pedir que usted las anote cuando yo las vaya leyendo, anótelas. Si usted es rápido para buscar, búsquela, pero si no, le va a convenir más anotarla para que no perdamos la idea. Pero este mensaje se llama Tenemos un carácter práctico. Tenemos un carácter práctico. Yo no sé, hermano, si alguna vez usted se ha preguntado, ¿se considera usted a sí misma o a sí mismo una persona práctica? Porque la verdad es que existen básicamente dos formas de ser. Y esas dos formas son ser práctico o ser complicado o complejo. Y hay personas que tienen un carácter práctico para la vida y hay otras que tienen un carácter complejo. Vamos a hablar de eso hoy día. Déjeme comenzar definiendo la palabra carácter. Carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Repito la definición. Es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas, o sea, digámoslo así, mentales y emocionales, ¿verdad? Del cerebro y del corazón, pudiéramos decir de otra forma. Y miren lo interesante de esto. Dice que condicionan la conducta. ¿Saben lo que es condicionar? Que predisponen, que limitan, que determinan, que encajonan la conducta de un individuo o de un pueblo. Uno puede hablar del carácter de una persona o del carácter de un grupo de personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. La pregunta en primera instancia es: ¿qué tipo de carácter nos identifica? ¿Nos identifica a nosotros un carácter práctico o más bien un carácter complejo? Es importante que respondamos a esta pregunta. Déjeme expresárselo de una forma distinta. ¿Estamos más interesados en buscar soluciones o en buscar problemas? ¿Estoy más interesado yo en buscar cómo resolver un conflicto o estoy más interesado en buscar al responsable del conflicto? Realmente, dependiendo de cuál sea mi respuesta, yo puedo definir si soy una persona con un carácter práctico o complejo. ¿Me están siguiendo? El proverbio decía, no te niegues a hacer el bien. Mira, o sea que la disposición negativa no sea tuya. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ojo, hay personas que, paréntesis, no han aprendido, ¿no? Uno dice, fíjate que el refrán popular dice, haz el bien sin mirar a quién. Eso dice el mundo. Pero Dios dice, no te niegues a hacer bien a quien es debido. Wow. Qué diferencia, ¿verdad? Como alguien por allí que decía, hay que dar hasta que duela. Y la Biblia dice que uno tiene que dar sin tristeza. Qué diferente, ¿verdad? Son distintas teologías, parece. Bueno, concretamente acá dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo yo debería hacer el bien a quien corresponda? Muchas veces le hacemos bien a quien no corresponde, nótese, ¿verdad? Muchas veces tenemos conflictos aún en la casa. A veces entre los matrimonios hay diferencias porque uno de los dos
quiere hacerle bien a alguien que el otro no cree que está bien hacerle bien. Amén. Y eso puede generar conflictos. La Biblia dice, no te niegues a hacer el bien a cualquiera, no, a quien es debido, a quien corresponde. Si esa persona, entre comillas, merece que tú le hagas bien, hazle bien. Pero muchas veces nosotros queremos hacerle bien a quien no es debido, ¿de acuerdo? Pero nótese, aquí está la parte práctica del asunto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Cuándo? Cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Te ha pasado que alguna vez vino alguien a pedirte algo y tú te complicaste porque te pidieron algo? Porque tú sentiste esto, me estoy yendo a otro lado, pero tú sentiste esto como una responsabilidad, te sentiste esclavo, te sentiste ligado. No, yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que. En circunstancias que la Biblia dice claramente que yo debo hacerle el bien a quien corresponda siempre y cuando tenga poder, tenga facultad para hacerlo. Si alguien me viene a pedir dinero y yo no tengo dinero, yo no tengo por qué complicarme porque no le puedo prestar. No es mi culpa no tenerlo, ¿verdad? Tal vez Dios me está librando de que yo no tengo. Tal vez Él no quiere que yo, ¿me entiendes? Bueno, en resumidas cuentas, lo que este versículo quiere decir es, si puedes, hazlo. Es práctico eso, ¿no? Si puedes, si está en tu mano el poder hacerlo, hazlo. Y el siguiente versículo, el 28, dice, no digas a tu prójimo, todos sabemos quién era nuestro prójimo, ¿verdad? No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes ahora contigo que darle. Es práctico eso también, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo en este siguiente versículo es, no dilates, no tramites, actúa. Pero muchas veces nosotros ponemos el tema en oración. Nos ponemos súper espirituales. Voy a ver si es la voluntad del Señor que yo haga esto. Y la voluntad del Señor es que si yo tengo poder para hacerlo, hazlo. La voluntad del Señor es que yo no tramite, ¿verdad?, a mi prójimo cuando yo tengo la facultad de ayudarle. Amén. Eso es un carácter práctico, hermanos. Como ves, por estos versículos y por la Biblia en general, nosotros podemos definir que Dios es práctico. Y sabes, el Señor desea reproducir en nosotros como hijos suyos ese mismo carácter práctico. Las personas prácticas no se hacen problemas. Son prácticas. No se hacen problemas. Las personas prácticas buscan soluciones, no buscan problemas. Buscan cómo resolver los problemas. Pero en cambio las personas complejas se complican por cualquier cosa. Muchas veces se complican innecesariamente. A menudo están más interesados en encontrar el quién lo hizo, pero cómo fue, pero por qué, pero cómo pasó, ¿verdad? Lo cual, por cierto, es importante en muchas ocasiones. Uno no puede andar por la vida haciendo destrozos, ¿verdad? Que lo escuchen los jóvenes, ¿verdad? Los movimientos. No puede andar por la vida rompiendo, quemando autos, matando gente, pegando a los carabineros y luego salir impune del tema. No. Uno debe aprender desde pequeño que hay responsabilidades, ¿verdad? Que uno debe hacerse responsable, uno debe hacerse cargo de los costos. De los costos de lo que digo, de los costos de lo que hago, de los costos de las decisiones que yo quiero tomar. Dios nos enseñó eso, ¿verdad? El Señor se hizo cargo del costo del pecado de la humanidad y entregó lo mejor que tenía a su mano, a su único Hijo, en pago, en rescate. Amén.
¿Se hizo cargo Dios de la creación? ¿Se hizo cargo Dios del problema de la creación que era el pecado? Sí, ¿por qué? Porque Él es un Dios extremadamente responsable. Amén. Pero a la vez es muy práctico. Él vio que el hombre estaba perdido y dijo, hay que hacer algo. Él podría pasarse la eternidad pensando si hace algo o no, pero Él dijo, el hombre está perdido, no hay manera que el hombre vuelva a mí, y yo quiero que el hombre pueda venir a mí porque yo lo creé para que esté en comunión conmigo. Jesús, ¿te importaría ir? Y Jesús dijo, no hay problema, Padre, yo voy. ¿Tú quieres que vaya? Sí, yo voy feliz. ¿Me entiendes? Dios es práctico. Luego Jesús, habiendo acabado su obra, sabiendo que Él había acabado la obra de la cruz, pero que la obra de la redención, la obra de la santificación no había sido completada en sus seguidores, le dijo, Espíritu Santo, ¿tienes algún problema en seguir guiándolos a la verdad, a la justicia? No, no hay problema. ¿Me entiendes, verdad? El carácter de Dios es práctico. Y cuando el propósito en ese sentido se ha cumplido, Dios no se va a hacer problemas. La iglesia está lista, traigan la casa. Amén. Dios es práctico. Y Él quiere que aprendamos a ser prácticos. Por eso pregunto, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos personas prácticas o complejas? ¿Somos personas que andamos buscando el problema o preferimos ser parte de la solución al problema? Amén. Tener un carácter práctico es útil. Fíjate a quiénes les es útil. Primero a uno mismo. Luego a los demás. Y por supuesto también al Señor. ¿Por qué? Porque una persona práctica reconoce cuándo es el momento de actuar. Hay personas que nunca hacen nada. Yo no digo que tú, yo digo en general hay personas que nunca hacen nada porque todo el tiempo tienen miedo de si será el momento o no de hacerlo. Incluso cuando Dios ya les ha dicho lo que tienen que hacer. Y una vez yo prediqué eso, se recordarán, hermanos. Una vez que Dios ha hablado, se acabó la oración, es tiempo de hacer. Es tiempo de actuar. Cuando Dios te dijo, anda para allá y luego dobla a la derecha, no es tiempo de que tú le digas, Señor, ¿a cuál derecha te refieres? ¿Para allá o para acá, Señor? Si el Señor ya te dijo, para allá y a la derecha, lo que yo tengo que hacer es actuar de modo práctico. Caminar derecho y voltear a la derecha. Eso es lo que Él espera. Amén. Pero a veces nosotros en ese minuto comenzamos, voy a ponerlo en oración. Cuando tú no tienes claro lo que Dios desea, es tiempo de orar por claridad. Amén. Pero cuando Él ya ha hablado sobre lo que Él desea, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, es tiempo de moverse. Amén. Una persona entonces práctica reconoce cuándo es momento de actuar, pero nosotros usamos a veces la oración para justificar nuestra falta de disposición para hacer lo que Dios quiere. Y saben, hay muchos ejemplos bíblicos que demuestran que Jesús tenía un carácter muy práctico. Lucas, anótelo por favor, yo se los leo, anótelo ustedes, luego lo revisan en casa. Lucas capítulo 13, versículo 7. Lucas 13, 7. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dijo a continuación? Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. ¿Cuál es el cuadro? En términos muy sencillos. Hay un hombre, ¿verdad? Hay alguien que es dueño de una tierra y tiene una viña allí. Y le ha dado tiempo a la viña para que la viña produzca. Y dice que ya 3er año que viene a la viña a buscar, a la higuera a buscar higos y no hay fruto. Y después de haberle dado 3 oportunidades, dice, ¿sabe qué? Ya no dio fruto.
córtala. Porque me está ocupando la tierra también. Eso no habla de un carácter práctico. Nosotros sabemos que en el siguiente versículo le dice: Señor, déjame que yo cabe, abone, trabaje con ella, y si da fruto bien, y si no, la cortas después. Ahí aparece ¿verdad? La acción de Cristo, ¿verdad? De pedir misericordia, de pedir una prórroga. Pero el Padre es tremendamente práctico, y Jesús también. Y si tú no me crees que Jesús es práctico, luego el mismo Cristo, nuestro mismo Señor, está hablándole a la gente, diciéndole: si tu mano te es una ocasión para caer, ¿qué dice? Córtala, porque mejor te es entrar en el reino, en el cielo, en el reino de Dios, sin una mano, que teniendo todo tu cuerpo ser echado en el infierno. ¿Te das cuenta? ¿A qué nos está llamando el Señor? A tener una actitud práctica. ¿Cuál es el problema, Gabriel? ¿Tu mano? Deshagámonos del problema. Terminemos con el problema de raíz. ¡Pum! Puedes vivir sin una mano. Me dejo entender. Pero nosotros que amamos tanto nuestro cuerpecito, ¿verdad? Ah, no, mi mano. No, Señor, ¿cómo no? Ese no es el Dios de amor que yo conozco. Pero en el fondo el Señor nos estaba enseñando a tener un carácter práctico. A mí me han dicho muchas veces: pastor, ¿sabes? Yo estoy complicado, no sé, no he andado bien. ¿Te despojaste de esos amigos? No. ¿Qué quieres que te diga? Estoy tropezando con el mismo problema otra vez. Estoy hablando de tener un carácter práctico, ¿ven? Estoy tropezando con el mismo problema, tengo la misma lucha, estoy teniendo la misma tentación, la misma dificultad. ¿Has cambiado tu vivir? No. Hermano, si me voy por la misma calle, voy a ver la misma gente, las mismas casas. ¿Me está entendiendo? Y la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús hay una novedad de vida. Él quiere cambios, Él quiere producir cambios. Él quiere que nosotros haya una mentalidad y un carácter práctico. ¿Se entiende bien, verdad? Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Cuando le trajeron la moneda al Señor, le dijeron: es lícito, ¿cierto? Jesús le dijo: dame la moneda. A ver, dame. ¿Quién es ese? Esta moneda es de César. Dense. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama ser práctico. Pero algunos de nosotros hubiéramos ido a la biblioteca de las monedas a revisar si era legítimo, y hubiéramos llegado a la conclusión que esa moneda no era de César, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, así que es de Dios. Amén. Qué bueno que me está siguiendo. Cristo mostró ser muy práctico, hermanos. Y Él quiere que nosotros seamos prácticos. Levanten la mano la gente práctica aquí en la iglesia. Sí, yo creo que están prácticamente equivocados. La verdad es que no somos prácticos. Créeme, hermano, con todo respeto. Nosotros a veces creemos, pero no lo somos. No somos prácticos. Necesitamos aprender. Hay gente que tiene una disposición a ser más práctica que otros. Eso sí es verdad. Pero en sí no somos gente práctica, nos complicamos. Piensa hace cuántos días estuviste complicado y que la vida se te terminaba. Es porque no eres práctico. Estabas hecho un mar de dramas, no sabías si la vida si el 2012 se acababa o no. Eso porque no somos prácticos. Una persona práctica dice: bueno, si se puede acabar hoy día, mañana, en 1000 años más, el Señor es el Señor, yo voy a vivir tranquilo. Eso es el práctico. Pero ¿y si se acaba? ¿Y si los mayas tienen razón? Y yo estoy comprando una casa, no yo, pero estoy comprando una casa, tal vez debería invertir en un búnker. No, amén, no. Dios quiere que seamos prácticos. Si nosotros llegamos a internalizar ese carácter práctico, mire, escuche esto: el caminar con Cristo
no va a ser difícil. Se lo digo otra vez. Si nosotros dejamos que Dios internalice, ponga dentro de nosotros ese carácter práctico, usted puede estar seguro que nuestro caminar con Dios no va a ser difícil. Hermano, tengo que decirlo hoy día con respeto, en el amor del Señor. Pero todas las personas que están viviendo circunstancias hoy día complicadas es porque son complicadas. Somos complicados. Nosotros somos complicados. Nosotros armamos un lío donde no hay un lío. Yo no sé cuántas veces, pero mira, voy a poner un ejemplo nomás. Me aprieto el dedo de la puerta. Me tomo el dedo del dolor, ¿verdad? Y me tiro al suelo porque me duele el dedo. Y se acerca alguien y me dice, ¿te pasa algo? Me aprieté el dedo de la puerta, me duele. ¿Sí o no? Una persona que no es práctica. ¡Ay, mi dedo! ¡Ya me la ambulancia! ¿Qué te pasó? ¡Me metí el dedo en la puerta! Ahí está tu dedo todavía. Está ahí. ¿Pero qué me duele? Está bien, pero no grites. Bájale el perfil. ¿Me entiendes, verdad? Sé práctico. ¿Qué hay que hacer? ¿Te apretas que te duele? Sí. Pon el dedo en el hielo. No sé. Las mamás son más capas para los remedios caseros. No sé. Alguien dice, chúpate el dedo. ¿Me dejo entender? Pero a veces nosotros armamos un tremendo problema, ¿no? Donde no existe un problema. Y yo estaba diciendo que si nosotros internalizamos el carácter práctico, ¿sabes qué? Nuestro caminar con Cristo se va a hacer más fácil. No va a ser difícil. Anoten, Mateo 11, 28 y 29. Se los leo. Miren qué interesante lo que dice acá. ¿Cuántas personas, y tal vez nosotros mismos, cuántas veces hemos dicho, qué difícil es ser cristiano? ¿Verdad? Qué complicado es estar con el Señor. Y ponemos como que, la verdad es que ponemos como que estar, es como si el Señor fuera el diablo en realidad. ¿No? Fíjate que para pecar no nos complicamos nada la vida, hermano. Mira, déjame darte un ejemplo. Yo, hombre no conocedor de Cristo, perdido en esa vida sin el Señor. ¿Sabes qué? Oye, vamos a una fiesta. Son las 2 de la mañana. Sí, para esta hora son las fiestas. Vamos. Hace frío. Me pongo una chaqueta. Está lloviendo. Me pongo un paraguas. Llevo un paraguas. Y partimos a la fiesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cristiano. Hermano, hay reunión. Está lloviendo. Pero es la única reunión que tenemos en la semana. Hace frío. Fíjate que para pecar no nos complicamos la vida, somos tremendamente prácticos. Y para seguir al Señor somos en extremo complicados. ¿Me dejo entender? Por eso que Dios quiere que ese carácter práctico que teníamos para lo malo, lo ocupemos con Él. Lo ocupemos en Él. Amén. Ok. Miren, dice 11:28, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está ofreciendo descanso, ¿verdad? ¿A quiénes? A los cansados, a los trabajados, a los que están cargados. Y dice luego en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién está hablando? Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué más dice? Aprended de mí, que soy manso. ¿Y qué más? Y humilde. ¿De dónde? De corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando yo aprenda de esa mansedumbre, cuando yo aprenda a ser humilde. Aleluya. ¿Cuál va a ser el resultado? Hallaréis
Paremos ahí un poquito. Hermanos, el mero hecho, escuchen, tal vez para algunos diga, uy, se me encendió la ampolletita hoy día. Hay personas cristianas, hombres y mujeres que aman a Dios, que están en la iglesia y que no han hallado descanso. No tienen descanso. Su vida espiritual es un lío. Es una carga. Es una carga cuando Jesús dijo, lleva sobre ti mi yugo, dame tu carga, yo te la llevo. Cuando Él prometió que su carga era fácil de llevar. Pero uno no haya descanso, ¿sí o no? Seamos sinceros, estamos con Dios. Y Dios quiere hacernos libres. Pero ¿cuándo viene el descanso? Cuando yo comienzo en una iglesia, en una congregación. No, el descanso viene cuando yo aprendo de Él. Cuando aprendo, ¿qué cosa? Cuando aprendo a tener el carácter. Ser manso y ser humilde es parte de ¿qué? Del carácter de Cristo. Y ¿sabes qué es ser manso y ser humilde? Es tener un carácter práctico. Mira, hermano, déjame darte un ejemplo. Manso es alguien de bajo perfil, ¿no? Que tú lo puedes ir a provocar ahí, ¿cierto? Y no es reaccionario, ¿verdad? No es reaccionario. Y humilde es lo mismo, pero de adentro, ¿verdad? De corazón. Entonces, fíjate, ¿cuántas veces nosotros, en vez de reaccionar así, reaccionamos al revés? Me estás provocando a mí. Si me buscas me vas a encontrar, ¿verdad? Cuando nuestro carácter debiera ser, ¿es conmigo? Sí, contigo. No, yo no tengo problemas contigo. Permíteme continuar, yo quiero seguir. Eso es aprender a ser manso. ¿Y a qué más? Y humilde. Y eso me da descanso. Pero cuando uno reacciona, uno no tiene descanso, uno tiene angustia, uno tiene aflicción. Hermanos, se los digo, a mí me ha pasado. ¿A quién le ha pasado eso acá? Yo me acuerdo que yo tenía una mala costumbre, la digo aquí, la van a ver. Yo tenía la mala costumbre, y por eso antes también mencionaba sobre la justicia. Ocurren tantas cosas injustas, ¿verdad? Pero yo le hice pasar muchos malos ratos a mi mujer. Porque cuando me ocurrían cosas injustas conduciendo, yo respetuosamente, créamelo, le decía a la persona, amigo, te pasaste el disco par y casi me chocas. ¿Sabe cómo me respondían o no? Y si yo he aprendido de Jesús a ser manso y humilde, yo voy a ver que se pasó el disco pare y tal vez voy a decir, se pasó el disco pare, pero gracias a Dios no me echó. Práctico. Pero si yo soy un gallo complicado, yo voy a querer ir ahí para que él me explique por qué se pasó el disco pare, casi me choca a mí. ¿Me dejo entender? Y voy a tener descanso para mi alma o no. Yo le hice pasar muchas rabias a mi mujer, que a su vez ella pasaba con su papá cuando lo conocía. Y yo un día dije, no, Señor, yo necesito tu ayuda, nunca más. Porque me di cuenta además que yo no lograba nada. Yo iba en buena a conversar con la gente respetuosamente y con mi mamá salía en todas las conversaciones. Y yo decía, ¿y por qué me insultas? Casi me choque y encima me insultan, le decía yo. ¿Y qué tanto? Y mi esposa estaba clamando, y Señor, que no le pone eso. ¿Entiende, verdad? Cuando haya descanso para el alma uno, cuando aprende a ser manso y humilde. Yo no digo que haya aprendido, estoy aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos a partir de hoy día van a decir, no, esto es algo que yo tengo que aprender definitivamente? Voy a ponerle hincapié a esta materia. Voy a tener un carácter práctico.
Y a veces no somos para nada. Sí, uno tiene que enseñar hábitos, tiene que, ¿verdad? Pero hay muchas veces donde nosotros vamos a ser un tremendo problema porque no actuamos de manera práctica. ¿Se entendió, verdad? Déjeme terminar el versículo. El 30 dice, porque mi yugo es fácil. ¿Cómo dijo Jesús? Si el yugo de Jesús fuera difícil y Él dice que es fácil, ¿qué sería Jesús? Y Él puede mentir. Él es el camino, la verdad y la vida. Si Él dice que su yugo es fácil, lo es. Y si Él dice que su carga es ligera, lo es. ¿Saben lo que significa? Que si yo estoy caminando así en la vida cristiana, con la gota cayéndoseme, es porque yo no he aprendido a ser ni manso ni humilde. Sigo siendo menso y soberbio. Se ríen por ahí. ¿Me entendió, verdad? Su yugo será fácil, su carga será ligera, ¿dependiendo de qué? ¿Dependiendo de qué? A ver si lo he aprendido, lo que yo estoy tratando de enseñar. ¿Dependiendo, pero de qué? ¿De qué estamos hablando? Ser manso y ser humilde es parte de qué? Amén, es parte del carácter. El yugo del Señor, la carga del Señor va a ser ligera y fácil en mí. ¿Sabes de quién depende eso? De mí. Si mi carácter es práctico, su carga va a ser ligera, su yugo va a ser fácil de llevar. Pensemos en un momento, me gustaría tener la ilustración ahí, sería tan bonito, ¿no? Tan ilustrativo. ¿Sería tan ilustrativo tener ilustraciones? Por eso que la educación está mal en esta nación, ¿no? Los profesores así, ¿no? Pero quiero que piense un momento en una yunta de bueyes, ¿ya? Que llevan un yugo. Uno de esos dos bueyes, tú sabes que siempre ponen uno más viejo con uno más joven, ¿verdad? El buey más viejito, más experto, digamos, tiene asumido que es un buey. Amén. El nuevo cree que es un potro. Pero el viejito ya la vida le enseñó, y término muy chilensis, se agachó, ¿cierto? Se sujetó al yugo. Entendió, ya pasó por él. Entonces él sabe que el camino es para allá. El yugo está aquí y él sabe que tiene que avanzar para allá. Él sabe que tiene que avanzar al paso que le manden, ¿verdad? No tiene que preocuparse, escúchame, porque le estoy hablando a los bueyes. ¿Cuántos bueyes hay aquí? Yo soy un buey, ¿ah? Mírame. Qué pastor más ortodoxo, ¿no? ¿Cómo tratarse? Y soy poco bíblico, en la vida son ovejas, no bueyes. Pero entiéndase la ilustración. Pero que no se ofendan, hermanos. Pero entiéndase esto. Si yo soy un buey, el Señor quiere que yo entienda que debo caminar con su yugo aquí, ¿verdad? Y Él quiere que yo camine al paso que Él me manda. ¿Amén? Él va poniendo la impronta, el paso. Él no quiere, escuche esto, es muy importante, Él no quiere que me preocupe de si va a haber agua. Va a haber agua para mí. Él no quiere que yo vaya caminando y voy a tener que comer. Va a haber comida para mí. Él quiere que yo esté preocupado de caminar de acuerdo al paso que Él me está marcando. Pero el buey inexperto va todo el camino, así mira. O sea, el buey entonces experto es el anciano, el antiguo, es práctico. Él dice, yo sé que hay comida, yo sé que hay provisión, el amo me cuida, se preocupa por mí, yo tengo que hacer mi pega. Todo está bien. Pero el buey joven va ahí diciendo, no, yo tengo planes. Este no era mi plan, yo quería otra vida. Además no sé si voy a comer, si va... ¿Quién tiene paz? ¿Quién tiene descanso? Dígame. El buey viejo, Señor. Él ha aprendido a ser práctico. Él ha aprendido a ser práctico. No me quiero meter en política, pero siempre el movimiento cristiano llevar a los viejos. Hace mucho rato que hubieran conseguido todo esto y ya estarían terminando el año escolar muy bien.
pero como lo llevan jóvenes, lo tienen todo. ¿Me dejo entender? Porque se sienten con la fuerza, porque les falta la experiencia. Esa fue una yapa nomás. Las personas, deme 2 minutos más. Las personas de carácter práctico son una bendición. Créanme. Los seres humanos, hombres y mujeres que tienen un carácter práctico, que han internalizado un carácter práctico, son una gran bendición. Como era el caso de Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 34. Ustedes lo anotan, yo se los leo. Bernabé. Necesito leer el contexto un poquitito para que se entienda. Hechos 4, verso 34. Comienzo a leer. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían. Escucha eso que es muy importante. Todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Fíjese esto, por favor. El contexto para esto lo da el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El versículo 32 está antes. ¿Por qué leo esto? Porque esto nos dice cuál era el espíritu que predominaba en ese minuto. En ese contexto, en esa iglesia, predominaba un espíritu de liberalidad. No confunda liberalidad con libertinaje. Liberalidad significa generosidad, significa desprendimiento. Ese espíritu de liberalidad estaba en la iglesia. ¿Cómo sé yo que estaba en la iglesia? Leo de nuevo el versículo 34. No había entre ellos ningún necesitado. Escuche, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Los apóstoles se construían casas bonitas. No, ellos lo repartían entre la iglesia. Gloria al Señor, qué lindo, ¿verdad? Pero eso lo mandaron los apóstoles. No, eso vino de Dios. Ese fue un sentir, esa fue una dirección del Espíritu Santo. Y ese espíritu estaba sobre la iglesia primitiva, de tal modo que dice que todos los que tenían esa condición, no todos tenían esa condición, pero todos los que tenían esa condición de poseer casas, heredades, ¿qué hacían? Se había transformado en una práctica, hermanos. ¿Sabes qué, hermano? Tengo una casa, yo está ahí botada, qué sé yo, la voy a vender, la voy a poner a la iglesia. Yo tengo un terreno, lo voy a vender y lo voy a traer a la iglesia. Si total el Señor va a venir, ¿a qué lo voy a qué quiero edificar? ¿Me entiendes? Esa era la mentalidad. Y eso producía en la iglesia un espíritu de liberalidad, de generosidad, de desprendimiento. Desprendimiento. Ninguno decía, no, esto es mío. Decía, no, esto es del Señor. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Escuche esto, porque este es el marco teórico para lo que le quiero compartir. Estamos hablando de ser práctico. Entonces, Bernabé, que era parte de esa iglesia y que demostró ser un hombre muy práctico, capturó esta dirección del Espíritu del Señor y se dejó mover. Lea el versículo 36 conmigo. Entonces José, así se llamaba, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿qué dice? La vendió. Si él no hubiera tenido una heredad, no lo hubiera podido vender, ¿verdad? Ya. Pero él tenía una heredad y dice, la vendió. ¿Y qué hizo cuando la vendió? La trajo, dice, trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué Bernabé hizo eso? ¿Por qué lo habrá hecho?
porque ese era el espíritu que estaba operando en la iglesia. Todos los que tenían heredades, casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio. Amén. Y él simplemente se dejó mover por ese espíritu, por ese sentir, e hizo lo mismo. Amén. ¿Estamos claros? Mire esto, por favor. Su carácter práctico, el carácter práctico de Bernabé, le permitió ser de gran bendición para la iglesia. ¿Sabe? Tiene que haber sido tan grande ese carácter práctico que a él le pusieron un sobrenombre. ¿Cómo le pusieron? Le pusieron Bernabé, y Bernabé significaba... Detente un momentito a pensar en eso. ¿A cuántos de nosotros aquí nos gustaría que nos llamaran Bernabé? Hermano, cuando un matrimonio se está rompiendo y Dios me permite ir a hablar y a mediar con la palabra del Señor y ese matrimonio se arregla, tú has traído consuelo a ese matrimonio. ¿Entiendes? Y el gozo de no ver hijos desparramados, uno peleando por aquí, el otro por allá, y todo, es tremendo. Yo quisiera ser, y creo que cada uno desearía ser, un hijo de consolación, una hija de consolación. Que nuestra vida representara consuelo, representara aliento. No que digan, ahí viene este compadre que se cree Dios, que anda matando a toda la gente, anda mandando a todo el infierno. No, ¿verdad? Mira, es Bernabé, el hijo de consolación. Acerquémonos un ratito. ¿Me entiende, verdad? Ok. Era un hombre de mucha bendición para la iglesia. No solo porque haya vendido su casa, él tenía un carácter práctico. ¿Amén? Él se dejaba usar para ser de consuelo. Pero, así como él era práctico, yo voy a terminar con este ejemplo. Así como él era práctico, también existen las personas complicadas, complejas. Y las personas prácticas sí son de gran bendición. Las complejas son un gran problema. Pero aquí, gracias a Dios, en esta iglesia hay solamente gente práctica. Pues yo tengo fe, hermano. Creo en los milagros. Ya, si tengo la voy a embarrar. Leamos Hechos capítulo 1, aquí vamos a terminar, ¿ya? Hechos capítulo 5, perdón, capítulo 5. Un poquito más adelante. Y mire cómo comienza el relato bíblico. ¿Con qué palabra comienza? No es Pedro, ¿ah? Es pero. Siempre, mira, cuando te preguntan, ¿cómo le fue en el trámite? Mira, a mí me fue bien, pero tú sabes que viene una mala noticia. Tú sabes que esa es la parte que no estuvo bien, ¿cierto? Y acá, hermano, en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Mira lo que hicieron. ¿Qué hacía toda la iglesia? Los que tenían casa, ¿qué hacían? Mira lo que hizo Ananías con su mujer. Dice, vendió una heredad. O sea, eso es lo mismo que lo demás. Pero hay un pero, ¿cierto? Y dice, y sus trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte de todo el precio, ¿verdad? La puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, Bernabé hizo lo que hacía la iglesia. Bernabé hizo lo que hacía la iglesia. Ananías con Zafira su mujer hicieron lo que estaba haciendo la iglesia. ¿Y por qué no? Yo les voy a decir por qué no lo hicieron. Porque eran gente que se complicó. Y te voy a decir, hermano querido, que ellos partieron bien. Ellos aplicaban, solo los que tenían casa o herencia podían venderlas. Ellos aplicaban, tenían, ¿cierto?
una propiedad. Y los que tenían casas o herencia o propiedad general y las vendían, ¿qué es lo que hacían? Las traían a los pies de los apóstoles. Y ellos vendieron, hasta ahí iba todo igual que los demás. Pero no trajeron todo a los pies de los apóstoles, sustrajeron. Y qué tontera, hermanos. Iba bien todo hasta allí, ¿verdad? Pero se complicaron. Hubo en ellos un carácter complejo. ¿Me dejo entender? ¿Y por qué digo que hubo un carácter complejo? Déjenme explicarle por qué creo esto. Mire, resumiendo, Bernabé vendió la heredad y trajo el precio. Ananías vendió la heredad y sustrajo el precio. Uno vendió y trajo, y el otro vendió y sustrajo. Parece un insignificante detalle, ¿no? Bernabé actuó de modo práctico. Ananías y Zafira, en cambio, se complicaron. ¿Por qué digo que se complicaron? Aquí está mi argumento. Armaron una farsa, armaron una trama. Se pusieron de acuerdo. Vamos a decir que la vendimos en tanto. ¿Por qué se complicaron? Porque no fueron prácticos. Era tan fácil como decir: Pedro, ¿podemos hablar una palabrita contigo, hermano? Sí. Tú sabes que Pedro no tenía guardaespaldas, ¿verdad? Como los pastores de ahora. Le puede decir al servísimo Pedro que lo necesita para unas ovejas machucadas, que tiene un tiempito. No es así, no le dijeron: Pedro, ¿cómo hablar? Lo hubieran dicho así. Pedro, ¿sabes qué? Nosotros sentimos vender una heredad que teníamos y queremos aportar como lo están haciendo los demás hermanos, pero nosotros necesitamos una cantidad de dinero. Ese lo vamos a tomar y el resto lo ponemos a los pies del Señor, esperando que sea de bendición. Pedro le hubiese dicho: hermano, gracias, Dios los bendiga. Pero ellos se complicaron. Le vamos a decir: yo soy una niña. Le vamos a decir que vendimos tanto, ¿ya? Si te preguntan en cuánto vendimos, en tanto, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto vendimos? Listo. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Era necesario? Absolutamente innecesario. Pero dime si no es nuestra historia. Dime si nosotros no somos así. Somos así, nos complicamos innecesariamente. ¿Y para qué, hermanos? Y nos complicamos porque tenemos un carácter complejo. El Señor nos libre de ese carácter complejo. Hay que ser práctico, ¿verdad? El tema no terminó, yo voy a terminar aquí por hoy, pero tengo mucho más que decir, mucho más que decir. Y